Hola, buen día a todos. Yo soy el doctor Sebastián Belchior y hoy voy a hablarles de movimientos anormales. Para comenzar y a modo de pantallazo general, los movimientos anormales se categorizan en distintos grupos. Vamos a tener los síndromes piramidales, como la espasticidad, los desórdenes de los ganglios basales y los desórdenes cerebelosos. En esta clase vamos a tratar principalmente los trastornos provocados por eh, los núcleos basales, tanto los síndromes hipokinéticos como los hiperkinéticos. Bien, entonces para empezar vamos a definir a los movimientos anormales como alteraciones de origen neurológico donde se observa un exceso o pausas en movimientos voluntarios y autonómicos, así como también presencia de movimientos anormales e involuntarios. El sustrato patológico en estas enfermedades van a ser, como les decía recién, los ganglios basales, que si bien son núcleos motores, no proyectan directamente sobre la médula espinal, sino que reciben estímulos corticoides y van a proyectar de nuevo hacia la corteza a través del tálamo, para regular la amplitud y velocidad de los movimientos y participar en la iniciación de los mismos. Vamos a tener dos grandes grupos, ¿sí? Los síndromes hipokinéticos y los síndromes hiperkinéticos. Dentro de los hipokinéticos vamos a tener obviamente la enfermedad de Parkinson, principalmente la asinesia y la bradicinesia. Y dentro de los hiperkinéticos, la corea, dentro de lo que vamos a ver la enfermedad de Huntington principalmente, el valismo, atetosis y distonías. Tenemos que repasar un poco la fisiología, digamos, de los ganglios basales y las conexiones con la corteza. Y si recordamos de fisiología, tenemos una vía directa y una vía indirecta. Una vía directa que es monosináptica, donde principalmente lo que vamos a tener es un estímulo cortical al núcleo estriado, ¿sí? A través del glutamato. El núcleo estriado va a, a liberar GABA como principal inhibidor del globo pálido interno y de la sustancia negra pars reticulata. Esta doble inhibición va a hacer que ¿cómo se llama? Se deje de producir GABA y por lo tanto el tálamo esté desinhibido. Y al estar desinhibido nos permite excitar la corteza, ¿sí? Entonces principalmente tenemos una vía directa donde hay un aumento de la actividad del tálamo y una excitación cortical. En cuanto a la vía indirecta, esta es trisináptica. Vamos a tener entonces el núcleo estriado que va a inhibir al globo pálido externo, por lo tanto esta inhibición del globo pálido no va a producir GABA y no va a inhibir al núcleo subtalámico. Este núcleo subtalámico, al estar desinhibido, va a producir glutamato y excitar al globo pálido interno, que a su vez va a inhibir el tálamo. Esta inhibición del tálamo va a provocar una disminución de la actividad de la corteza. Entonces, la vía indirecta va a reducir la actividad del tálamo y disminuir la actividad cortical. Como les decía anteriormente, principalmente vamos a tener dos síndromes, ¿sí? El hipokinético y el hiperkinético. El hipokinético, entonces, en base a lo que vimos con respecto a las vías, vamos a tener una inhibición cortical y en el síndrome hiperkinético vamos a tener una liberación cortical, ¿sí? En ambos vamos a tener hipertonía y en la hiperkinesia voy a tener hipertonía e hipotonía. Dentro de los síndromes hipokinéticos, el principal es la enfermedad de Parkinson. Esta es una enfermedad descrita en el 1817 por el médico inglés James Parkinson. Es una de las afecciones neurológicas más frecuentes entre los ancianos y afecta a zonas del cerebro encargadas del control y la coordinación del movimiento y la postura. ¿Pero qué es la enfermedad de Parkinson en sí? Es una enfermedad del sistema nervioso que va a afectar particularmente a la sustancia nigra, pars compacta para ser específico, que contiene dopamina,
el mismo que es un neurotransmisor esencial en la regulación del movimiento. En cuanto a su epidemiología y etiología, la prevalencia es del 1%, hay un predominio en varones mayores de 50 años. La etiología en sí es desconocida, o sea, la forma más común es la esporádica, y se habla de tóxicos ambientales. En cuanto a los factores genéticos, hay casos de herencia autosómico dominante con penetrancia incompleta, y en estos casos el inicio de la enfermedad se da antes de los 45 años. Volviendo un poco a la fisiopatología y a estas vías directas e indirectas que les explicaba hace un ratito, en el Parkinson lo que vamos a tener es una afección, una depresión dopaminérgica a nivel del estriado, lo cual va a causar una hiperactividad del globo pálido interno y el del núcleo de la sustancia negra pars reticular, como resultado de la inhibición mediada por la proyección estriatal directa. A su vez, esta depresión produce un incremento de descargas desde el núcleo subtalámico, desinhibido a través de la vía indirecta. Este incremento de la actividad del globo pálido y la sustancia negra pars reticular se va a traducir en una excesiva inhibición del tálamo y por ende de la corteza. Entonces vamos a tener un aumento de la inhibición de este loop tálamo cortical. De ahí al síndrome hipokinético. Bueno, la afección es netamente clínica y vamos a tener un predominio de la sintomatología en un 60-70% vamos a tener la presencia de temblor. No este es un tipo de temblor, digamos que es un temblor de reposo, generalmente se da distal, más frecuentemente en manos, es asimétrico, principalmente al inicio, después puede hacerse de ambos lados. Va a estar acompañado también de rigidez, recordemos en la semiología el signo de la rueda dentada, bradicinesia, que es la manifestación más incapacitante y se trata de la lentitud o pérdida de movimientos voluntarios, la inestabilidad postural y otros como la hipomimia, la hipofonía, trastornos en el inicio de los movimientos y también disfunción autonómica. En el esquema, en este esquema les dejo sintetizada, digamos, toda la sintomatología a nivel general y los síntomas motores principales que afectan esta enfermedad. Existen criterios diagnósticos donde la bradicinesia es la cabeza y tiene que estar acompañada de dos o más de los siguientes síntomas: el temblor de reposo, la rigidez o la inestabilidad postural. Obviamente, como criterio de exclusión es si existe algún antecedente de enfermedad cardiovascular, drogas, o sea, apuntando a que si la causa no es esporádica y es por otro tipo de patología, queda excluido. Existen criterios que apoyan, ¿sí? Como el comienzo asimétrico, la mejoría significativa con el EDOPA. Eso apoya al diagnóstico. Como les decía, tenemos que hacer diagnóstico diferencial principalmente con otros tipos de temblores, como el temblor fisiológico, el temblor esencial o el temblor cerebeloso, y con los parkinsonismos, que van a ser cuadros con clínica similar al Parkinson, pero cuya etiología es vascular, por drogas, por trauma, posencefalitis, tóxicos, etc. O sea que no es la enfermedad de Parkinson idiopática. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a tener principalmente la vedette, digamos, el tratamiento farmacológico es la levodopa, a la cual vamos a asociar inhibidores de la decarboxilasa periférica como carbidopa y benseracida. Estos inhibidores asociados a la levodopa son el tratamiento de elección. Lo que hacen, también como en el caso de los inhibidores de la COMT, es inhibir la metabolización periférica de la L-Dopa, aumentando así la biodisponibilidad para su paso por la barrera hematoencefálica, permitiendo de esta manera reducir las dosis y los efectos, obviamente también los efectos secundarios de la L-Dopa.
Vamos a tener también inhibidores de la MAO-B, que estos tienen un efecto neuroprotector, disminuyendo el índice de progresión de la enfermedad, eh, selegilina y rasagilina, y agonistas dopaminérgicos. Como les decía, la L-Dopa es la droga antiparkinsoniana más efectiva, tal es así que significó un antes y un después de la aparición. Todos los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, digamos, responden. Tal es así de que si la poca respuesta a la L-Dopa hace sospechar el diagnóstico. Es una droga que reduce la incapacidad y mejora las actividades de la vida diaria. Es útil principalmente en la bradiquinesia y en la rigidez y reduce la tasa de mortalidad. Dentro de las desventajas de este fármaco es que la mayoría de los pacientes terminan desarrollando efectos adversos como disquinesias, fluctuaciones motoras y trastornos psiquiátricos. No mejora síntomas como el freezing, la inestabilidad postural, la disfunción autonómica y la demencia, y no detiene la progresión de la enfermedad. Los agonistas dopaminérgicos se utilizan generalmente como monoterapia al inicio y luego asociados al ELOPA en fases avanzadas de enfermedad. Son una opción al tratamiento inicial en pacientes jóvenes principalmente, con afectación leve a moderada, y el beneficio es similar al de la levodopa. Sus efectos secundarios son la disminución de la TA, náuseas, vómitos, estreñimiento y trastornos psíquicos. Y algunos de los que utilizamos son la bromocriptina, la carbegolina y el pramipexol. Dentro de las ventajas es principalmente el efecto antiparkinsoniano definido, la reducción en la incidencia de efectos colaterales relacionados a la levodopa, provocan una estimulación selectiva de subtipos de receptores, el efecto ahorrador de la levodopa, ¿sí? Cuanto más, o sea, si bien sabemos que la levodopa es un tratamiento efectivo, cuanto más tarde en la enfermedad empecemos a tratar con la levodopa, más va a ser el tiempo de respuesta a la levodopa. Entonces podemos iniciar con agonistas dopaminérgicos para más adelante incorporar la levodopa. Tiene un potencial efecto neuroprotector, no precisa de vías metabólicas y no compite con los aminoácidos de la dieta para su absorción intestinal o pasaje por la barrera hematoencefálica. Como todo fármaco tiene sus desventajas, esta eficacia antiparkinsoniana es limitada, los efectos adversos que detallamos, más que nada en pacientes ancianos, por eso es conveniente utilizarlo en pacientes jóvenes. No evitan el desarrollo de los efectos colaterales motores de la levodopa, no mejoran todos los síntomas de la enfermedad y no detienen la progresión tampoco. Bien. En cuanto al tratamiento quirúrgico, no todos los pacientes son plausibles de indicar un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico tiene dos etapas, en la era pre-levodopa, digamos, y luego, luego cuando se vio que la levodopa, digamos, todos los efectos adversos y la deshabituación a la droga, ahí es que cuando resurge. Principalmente, ¿qué pacientes son los que van a estar incluidos en el tratamiento quirúrgico? Obviamente los que tengan diagnóstico de enfermedad de Parkinson idiopática, un severo compromiso motor, inestabilidad postural en estado on y off, inadecuado control de los síntomas a pesar de un tratamiento farmacológico óptimo, ausencia de demencia o alteraciones psiquiátricas severas y obviamente expectativas mejorables de beneficio con el procedimiento quirúrgico. Vamos a tener principalmente dos tipos de cirugías, una cirugía lesional y la estimulación cerebral profunda. La cirugía ablativa se trata de una lesión mediante termocoagulación por radiofrecuencia. Y en la estimulación cerebral profunda lo que buscamos es una estimulación crónica del núcleo a alta frecuencia que va a producir un efecto similar a la lesión, pero en este caso de manera reversible. Los procedimientos bilaterales tienen, o sea, obviamente con la estimulación cerebral profunda
tienen menos efectos adversos o indeseados que con la lesión bilateral. Durante la realización de la lesión, en la cirugía hay que evaluar de forma permanente el lenguaje, la visión, funciones motoras y sensitivas. Y el objetivo de los procedimientos quirúrgicos va a ser lograr el paradigma de estimulación más eficaz. Como blancos quirúrgicos o target, principalmente tres: el tálamo, el globo pálido interno y el núcleo subtalámico. El tálamo, digamos, para ser más específicos, el núcleo ventral intermedio medial para el control del temblor de reposo principalmente. El globo pálido interno tiene muy buena respuesta para el manejo de las disquinesias. Y el núcleo subtalámico se utiliza mucho, hoy en día es el tratamiento de elección, la estimulación cerebral profunda bilateral del núcleo subtalámico y nos permite controlar el temblor, la rigidez y la quinesia. El procedimiento, como se ve en el gráfico, se hace a través de la estereotaxia, donde localizamos la introducción del neuroestimulador. Hay que regular la frecuencia deseada, digamos, buscando nuestro objetivo de paradigma ideal, y luego se tuneliza, ¿sí? Se tuneliza todo muchas veces hasta el tejido celular subcutáneo, debajo de la clavícula, y ahí se coloca en un bolsillo el neuroestimulador. Bien, saliendo de la enfermedad de Parkinson, entramos a los síndromes hiperkinéticos, dentro de los cuales la corea es uno de los principales. El término corea significa baile o danza y se trata de movimientos arrítmicos, rápidos, irregulares, incoordinados e incesantes. Puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Se origina en la disfunción del circuito que vincula el putamen, el globo pálido y el núcleo subtalámico, y van a estar implicadas también las vías que procesan GABA y dopamina. Dentro de las coreas, la enfermedad de Huntington es la causa hereditaria más frecuente. Se trata de una enfermedad autosómica dominante con penetrancia completa, que cursa clínicamente con corea, deterioro cognitivo progresivo y trastornos psiquiátricos. Suele tener un inicio típico entre los 40 y 50 años y el diagnóstico de certeza es con la prueba ADN, donde vamos a objetivar un exceso de secuencias del triplete de nucleótidos CAG en el brazo corto del cromosoma 4. ¿Sí? Más de 40 repeticiones es diagnóstico. En cuanto a las imágenes, lo que vamos a ver principalmente es una atrofia de la cabeza del caudado, ¿sí? Con una consecuente ventriculomegalia de las astas frontales de los ventrículos laterales. Y recordemos también que esto digamos, vamos a tener una demencia subcortical y a lo largo del tiempo una atrofia cortical marcada, ¿no? La corea de Sydenham, también conocida como baile de San Vito, corea reumática o corea menor, es una enfermedad post-estreptocócica, o sea, es una complicación de la enfermedad por el estreptococo. Por lo tanto, la vamos a tener presente en edades más tempranas, entre los 10 y 15 años. Existe un periodo de latencia entre el inicio de las manifestaciones de la fiebre reumática y el inicio de la corea. Lo importante en esta patología es que la duración suele ser limitada, digamos en promedio entre 4 y 6 meses, pero puede haber recidivas. La enfermedad de Wilson, que es una alteración en el metabolismo del cobre, con compromiso del hígado, del sistema nervioso y del globo ocular. También es hereditaria, es autosómica recesiva y con una tríada clínica característica de insuficiencia hepática, temblor, distonía, signos cerebelosos y depósito de cobre en el limbo esclerocorneal, como vemos en la imagen. Las distonías.
Las distonías son contracciones involuntarias, sostenidas, de músculos antagonistas que producen una desviación o torsión de un área corporal. Pueden desencadenarse por movimientos o acciones específicas. Es importante que cesan durante el sueño. Pueden ser tanto juveniles como patología del adulto y se clasifican según el segmento corporal afectado o por su carácter primario o secundario. El tratamiento de las mismas tiene que ver con la gravedad, ¿sí? Las leves van a tratarse con benzodiazepinas, distonías moderadas a severas se tratan con anticolinérgicos y las distonías focales con la toxina butulínica. Tienen muy buena respuesta. Los tics son movimientos estereotipados sin objetivo que se repiten irregularmente. Pueden suprimirse con la voluntad y obviamente se exacerban con situaciones de estrés y pueden persistir durante el sueño. Se tienen varias clasificaciones en primarios y secundarios, simples y complejos, motores y vocales. El síndrome de Gilles de la Tourette es una patología que involucra tics que estuvo, digamos, que está, digamos, estuvo en auge su diagnóstico en los últimos años. Es la forma más grave de tics múltiples y tiene herencia, se demostró que tiene herencia autosómica dominante. Se trata de tics motores y verbales asociados a coprolalia y con un inicio, digamos, en pacientes jóvenes, menores de 20 años. O sea, no es solamente coprolalia como muchas veces se lo conoce. Tiene sus criterios diagnósticos, digamos, ya establecidos. Eh, los TIC tienen que ser motores múltiples y más de uno o más TIC verbales. Tienen que aparecer varias veces al día, casi a diario o intermitentemente a lo largo de un periodo de más de un año, ¿sí? Y durante ese tiempo nunca tiene que haber un periodo libre de tics superior a más de 3 meses consecutivos. El tipo, severidad y complejidad de los tics cambia con el tiempo. Obviamente el inicio tiene que ser antes de los 21 años. Los movimientos involuntarios, los movimientos involuntarios o ruidos no pueden justificarse por otros medios y se asocian a ecolalia y coprolalia, trastorno obsesivo compulsivo y déficit de atención. Si bien no hay cura para el síndrome de Gilles de la Tourette, esta condición en muchos pacientes mejora a medida que maduran y a pesar que el trastorno es crónico y perdura por toda la vida, no es una enfermedad degenerativa y tampoco altera la inteligencia del paciente. A lo largo de la vida los tics tienden a disminuir, permitiendo que algunos pacientes puedan discontinuar el uso de medicamentos. Y en algunos casos logran la remisión completa después de la adolescencia. Bueno, espero que les haya sido útil la clase y muchas gracias por su atención.